El abismo entre las urnas y la espada, 1934-1936. El otoño de 1934 fue una encrucijada silenciosa para la derecha española. Pese a los tumultos, a la insurrección armada en Asturias y a la proclamación de un Estado catalán paralelo, la derecha, contra todo lo que cabría esperar, optó por mantenerse fiel a la legalidad republicana. Fue una decisión que sorprendió a propios y extraños, más aún viniendo de quienes eran presentados como enemigos naturales de la República. ¿Por qué no aprovechar aquella oportunidad para devolver el golpe a una izquierda que había cruzado todas las líneas del orden constitucional? La respuesta, aunque silenciada por buena parte de la historiografía, es sencilla. La derecha aún confiaba ingenuamente quizás en que la legalidad podía sobrevivir a la violencia. Pensaban que la República podía rehacerse sobre sus cimientos si los golpistas eran sometidos a juicio y si se restauraba el principio de autoridad. No buscaban revancha, sino equilibrio. Pero esa esperanza se quebró en febrero de 1936 cuando las urnas arrojaron un resultado polémico que, lejos de calmar los ánimos, incendió el país. Aquel no fue un triunfo electoral convencional, fue la consumación de un asalto largamente preparado. Apenas se conocieron los primeros indicios de victoria del Frente Popular, las calles se llenaron de turbas que presionaron el recuento. Reinstalaron autoridades destituidas por rebelión y tomaron de hecho el control político antes de que los resultados estuvieran confirmados. Manuel Azaña mismo lo describió con laconismo. Los gobernantes civiles de Portela habían huido, nadie gobernaba ya y los motines comenzaron. Alcalá Zamora ofreció un testimonio aún más devastador en sus memorias, y escribió: «El recuento de votos fue alterado bajo la acción del miedo y la coacción. La segunda vuelta electoral ni siquiera se celebró bajo el marco legal previsto. El gobierno de Portela había desaparecido del tablero y fue el Frente Popular quien organizó el resto del proceso electoral, juez y parte. Las elecciones se repitieron en Granada y Cuenca por presuntas irregularidades, solo que en un clima de auténtico terror. Las derechas fueron despojadas de numerosos escaños en una revisión de acta que más parecía un ajuste de cuentas que un ejercicio de legalidad. Y sin embargo, aún ante esa avalancha de ilegalidades, la derecha aceptó, aunque a regañadientes y temerosa, el resultado confiando una vez más en las promesas de moderación de Manuel Azaña. Pero no habría moderación. La legitimidad del origen del nuevo régimen era cuestionable, y su ejercicio fue aún más grave. Comenzó entonces una espiral de violencia revolucionaria. Asesinatos, incendios de iglesias y conventos, saqueo de registros y sedes de partidos de derecha, agresiones a militares y civiles. La justicia quedó subordinada a los sindicatos. Los jueces fueron purgados, el aparato del Estado transformado en herramienta partidista. De nuevo, Manuel Azaña, observador lúcido a pesar de su parcialidad, dejó constancia del caos. En apenas semanas decenas de iglesias ardían, se multiplicaban los asesinatos, las sedes políticas eran destruidas y la violencia parecía una fuerza tectónica incontrolable. El asesinato de Calvo Sotelo fue el punto de no retorno, la señal que las palabras ya no bastaban y que los muertos empezarían a contar más que los votos. Quienes hoy presentan el alzamiento de julio como un simple golpe militar contra un gobierno legítimo olvidan o escogen ignorar que aquel gobierno ya no era un poder legal, sino un régimen de facto nacido de la coacción y del fraude y mantenido por la violencia. El Frente Popular no era un bloque homogéneo de demócratas. Lo componían estalinistas, anarquistas, socialistas revolucionarios, golpistas republicanos, separatistas catalanes y el PNV, que esperaba, según su propia confesión, que la ruina de España facilitara la independencia vasca. No era extraño entonces que aquel frente terminase refugiándose bajo la égida de Stalin. El conflicto no fue entre democracia y dictadura, sino entre dos proyectos antagónicos. Uno revolucionario decidido a borrar la cultura cristiana y la unidad nacional, y otro que, con todas sus contradicciones, buscaba conservar esa herencia cultural, ese orden milenario, aun si para ello debía empuñar las armas. La rebelión del 18 de julio no fue un acto impulsivo ni una conspiración fríamente militar. Fue una reacción desesperada a una situación percibida como insostenible. Si los norteamericanos justificaron su independencia frente a una metrópoli opresiva que no ofrecía representación, ¿no era mayor la justificación de una España cuya legalidad había sido traicionada desde dentro y cuya democracia había sido sustituida por la imposición y el miedo? Fue una rebelión cívico-militar, sí, así la llamaron incluso algunos de sus críticos, y fue, en palabras de muchos de sus protagonistas, la más justificada desde que el pueblo español se levantó contra la invasión napoleónica. La historia, como siempre, se debate entre el relato y la memoria,
Pero los hechos están ahí y quienes lo niegan con ligereza quizás deberían preguntarse qué habrían hecho ellos si hubieran sido testigos de aquel incendio que amenazaban devorarlo todo.